¿Cómo se podrían convertir los problemas en crecimiento, en mejoramiento? El capítulo número 8 nos da algunas claves para ello en el contexto de la iglesia del principio. Hola, mi nombre es Saúl López Santizo. En esta hora estoy listo para presentarles una interesante reflexión que espero que sea de edificación, de bendición para su vida en una forma integral, con el consejo de la palabra de Dios que vamos a ver aquí en el capítulo número 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas o griegos en contra de los judíos nativos o de los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Se encuentran entonces los apóstoles, se encuentran los discípulos, la iglesia del principio con un problema interno. Ellos habían tenido problemas de afuera, más que todo con la persecución de los líderes religiosos. Habían tenido ya un problema interno de corrupción en un manejo de finanzas en el caso de Ananías y Zafira, el cual fue castigado por Dios. Y ahora se encuentran con un problema que va a presentar potencialmente una división. Es interesante porque empieza diciendo que al multiplicarse el número de los discípulos, Jesús había mandado a ser discípulos, no solamente creyentes. Nosotros debemos de ser discípulos, o sea, estudiantes de la palabra de Dios, seguidores de Jesús para aplicar las enseñanzas del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Había entonces en este contexto judío, habían dos grupos, podemos decir culturales, y que hablaban dos idiomas, aunque el idioma arameo era el que hablaban en Jerusalén. Pero estos judíos helenistas, que eran también judíos, pero que tenían las dos cosas, la cultura griega y el lenguaje griego. Y luego los nativos que hablaban hebreo, entonces, que hablaban arameo, perdón. Había un prejuicio entonces de parte de los hebreos, y era anterior, de que los griegos pues no tenían sus costumbres y tenían paganismo. Entonces había un problema aquí. La otra situación que podemos entender aquí también es de que como cultura y como valor judíos se tenía la ayuda a los más necesitados, en este caso de las viudas. Más tarde ellos pues se convierten a Cristo y posiblemente los judíos ya no siguen ayudando a estas viudas que eran cristianas. Entonces los discípulos, los apóstoles, empiezan a ayudar a hacer una distribución diaria de alimentos a las viudas, al que era el grupo más vulnerable, más necesitado. Dios nos llama entonces a ser generosos, a ayudar al más necesitado dentro de nuestro grupo cristiano. Pero aquí se presenta entonces un problema, una queja, y vamos a ver cuál fue la reacción. Entonces, cuando hay un problema, no tenemos que negarlo en primer lugar, no tenemos que justificarnos o no tenemos que ignorarlo. Dice, entonces los 12, se está refiriendo a los 12 apóstoles, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Está entonces haciendo una prioridad y está dividiendo funciones. Es algo que tenemos que aprender en nuestros problemas, ya sea personales, familiares, de trabajo o de iglesia. Entonces, la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí
el servicio a las mesas se está refiriendo a, la comida también se refería también a como una banca, como cambio de dinero o distribución, en este caso distribución de alimentos. Y entonces dan una solución aquí, una solución sabia. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que tener sabiduría en primer lugar. No actuar dirigidos por nuestros sentimientos, emociones, sino que actuar sabiamente como ellos lo hicieron. Ellos posiblemente platicaron entre ellos mismos y oraron. Entonces tuvieron esta solución. Escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta obra. Entonces iban a delegar ellos la función de administración a varones, a que tuvieran cierto carácter, porque el carácter es muy importante en la obra del Señor, el carácter de Cristo, los frutos del Señor. Pero los iban a escoger entre la multitud, o sea, hay características que se salen afuera y que los demás pueden ver. Aquí hay 3 requisitos que están pidiendo a los servidores. Más tarde se les llama diáconos, pero aquí son los que van a servir las mesas. Tenían que tener en primer lugar buena reputación, tenían que ser gente de confianza, tenían que tener buen testimonio, una buena imagen de los demás. En segundo y en tercer lugar, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es la forma correcta de aplicar el conocimiento. Es la forma correcta de aplicar la palabra, porque la palabra de Dios es para ponerla en práctica. La palabra de Dios nos da solución a todo problema. Entonces el que tiene sabiduría basada en la palabra de Dios, pues tiene más posibilidades de resolver mejor un problema. Y la llenura del Espíritu Santo nos da a nosotros el uso de los dones del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. Él resuelve cualquier situación. Si nosotros tenemos un problema, tenemos que ir a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, a dejarnos guiar por Él y a buscar una palabra adecuada, a meditar la palabra. Y luego dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí están los 2 requisitos entonces para la prédica. El predicador tiene que tener una dedicación, una entrega a la oración. La oración es una plática con Dios, la oración es comunión con Dios, comunión con el Señor. Y el ministerio de la palabra tiene que meditarse día y noche, como dice el Salmo 1. Cuando alguien medita la palabra día y noche, pues todas las cosas van a prosperar. Es una promesa del Señor. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Aquí hay una contribución entonces de un trabajo en equipo. Cuando alguien tiene un problema, no tiene que resolverlo solo, sino que pedir ayuda, pedir consejo de los que tienen sabiduría, de los que son llenos del Espíritu Santo. Y luego dice aquí que les agradó lo propuesto y toda la congregación y escogieron. Dice, aquí mencionan entonces nombres de 7 varones. A Esteban, y le pone características. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Como nosotros sabemos que el origen de la fe es la palabra de Dios, deducimos que este hombre estaba lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Lo interesante de estos nombres es que no son hebreos, no son judíos, sino que son nombres griegos. Estos griegos
se esperaba que tuvieran más sensibilidad al grupo que se había quejado, que era el grupo de los griegos. En primer lugar, entonces se menciona a Esteban. Y más tarde, en el versículo número 8, que me voy a adelantar a leerlo, dice aquí: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo, hacía milagros entre el pueblo, porque tenía dos características aquí que se necesita para ver milagros, que son la gracia y el poder del nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Si tú tienes una enfermedad, necesitas entonces creer en la gracia, creer que por sus llagas hemos sido sanados, que no es por obra, sino es por fe, y que Él está listo, Él tiene poder, pero tenemos que tener fe. Esteban entonces estaba lleno de fe, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de gracia y de poder. Y le dedica, el escritor del libro de los Hechos, le dedica el resto aquí del capítulo 6 a Esteban, porque es una descripción, es una ilustración de un hombre lleno del Espíritu Santo, y luego todo el capítulo número 5. Y otro que se menciona aquí en segundo lugar es Felipe. Felipe, que bueno, más tarde se le llama Felipe el Evangelista, y vemos características también muy interesantes en el capítulo número 8. Pero estos 7 los presentan entonces la congregación. Se cree que eran 7 porque, bueno, es un número perfecto, pero también podría ser que haya sido un día, ellos tenían encargado un día de la semana para administrar las mesas. Dice que a estos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, impusieron sus manos sobre ellos. Y entonces aquí ya, para terminar, vamos a ver el resultado que tuvo el haber actuado en una forma sabia, consultando con el Espíritu Santo, consultando con la palabra de Dios, y escogiendo haciendo las mejores decisiones guiadas por Dios y por el consejo sabio. La palabra de Dios crecía. Entonces, la palabra de Dios tiene que tener aquí una preeminencia, tiene que tener una prioridad en todo, porque la palabra de Dios es viva, y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios es muy fiel a sus promesas. La primera conclusión. La segunda es que el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. En lugar de estar persiguiendo, entonces ellos se iban convirtiendo. Muy bien, queridos amigos, que Dios les bendiga en esta hora. Esperamos que nos puedan seguir en el canal, que se puedan inscribir los que no se han inscrito, haciendo un clic en la campanita de notificaciones para recibir las notificaciones. No se les olvide que todos los problemas afuera y adentro de nosotros, personales, familiares, trabajo en cualquiera, es una oportunidad para resolverlos en una forma sabia con la ayuda de Dios y su palabra, y es una oportunidad para crecer y para multiplicarnos, dándole más importancia al reino de Dios y a su justicia, y vamos a tener bendición. Que Dios te bendiga y te guarde en todo, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y muestre misericordia, gracia y paz.